Estás escuchando Laboratorio de Juegos, tu podcast sobre la creación de juegos de mesa con Pablo Garayzar y Adrián Alba. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Laboratorio de Juegos. Yo soy Adrián Alba y como siempre tenemos al otro lado de la línea a Pablo Garayzar. Hola Pablo. Hola, buenas. Hoy vamos a hacer un programa introductorio a una saga de programas que van a tratar sobre Kickstarter y las campañas que se pueden crear en Kickstarter. Tocaremos también Berkami, o lo intentaremos. Y bueno, queríamos empezar esta saga de audios, de programas, empezando por lo más básico de todo. Cómo crear una campaña o el por qué motivaciones tenemos en una campaña y las primeras fases de la misma. Pablo nos contará su experiencia, sobre todo con Arqueras. Has hecho dos, ¿no? Arqueras y Moon, ambas. Eso es, sí. No sé si lo llamaría una saga, igual es muy épico, pero sí igual una serie de programas. Empezaremos suavecito hoy, yo creo, con ideas muy básicas, algo que muchas veces os sonará y que habréis leído en algunas otras partes. Pero bueno, nunca está de más comentarlo y sobre todo pues que os podamos contar de primera mano cómo lo hemos vivido, porque una cosa es leerlo y otra cosa es vivirlo. Antes de empezar me gustaría hacer un repaso para aquellas personas que no sepan lo que es Kickstarter, pues un pequeño resumen de lo que es esta plataforma. Kickstarter es una plataforma de financiación, de micromecenazgo se le llama, aunque a veces los mecenazgos no son micros, sí que no son maxi, y bueno, donde la gente, cualquier persona, puede presentar su proyecto para que otras personas le financien. ¿A cambio de qué? A veces a cambio de nada, simplemente a cambio de que el proyecto se lleve a cabo y muchas veces, como pasa en los juegos de mesa, a cambio de una copia del propio juego. En esta plataforma ha evolucionado bastante el mercado, sobre todo en el mundo de los juegos de mesa, y este mercado ya no es una forma de financiación, sino que es una plataforma de precompra, y además si compramos ahí solemos tener, no siempre, pero en la mayoría de los casos, cosas extra que nos regalan solamente por estar en esa campaña. Y regalan lo ponemos entre comillas porque, bueno, va dentro de los costes en principio. ¿Me dejo algo, Pablo? No, es tal cual. Ha habido una evolución bastante clara en los últimos años del propósito inicial, que era básicamente dar un empujón inicial, ¿no? De eso va la palabra Kickstarter, para proyectos que, bueno, que tienen visos de ser exitosos, pero que necesitan un empujón inicial porque hay costes fijos iniciales que son difíciles de cubrir vendiendo de uno en uno. Entonces, pues la gracia de Kickstarter es que se adelanta el dinero. El dinero para producir algo, la gente que hace una aportación lo adelanta con la esperanza, que casi siempre se cumple, de que van a tener alguna recompensa. Como bien decía Adrián, hay algunos proyectos que son 100% por amor al arte, pues suelen tener financiaciones bajitas y que la gente dice, mira, es que a mí no me importa pagar 3, 4, 5 euros para que, yo qué sé, estamos en el mundo de los juegos de mesa, para que este juego salga en print and play y lo tenga todo el mundo. Pero normalmente pues suelen ser cosas bastante más ambiciosas que inicialmente, como decimos, era para cubrir ese empujón que necesitamos para que el proyecto eche a andar, pero que hoy en día, pues incluso empresas bien consolidadas que no necesitan ni medio empujón, utilizan la plataforma porque también es un buen escaparate para juegos de mesa, pues podríamos llamarlo AAA, como en los videojuegos, ¿no? De juegos de mesa que tienen pues cientos de miniaturas, que tienen un montón de extras, expansiones y demás. Entonces, como Kickstarter está pivotando hacia ahí, hay gente que está un poco cada vez más quemada con el modelo, pero convivimos los dos. O sea, yo por ejemplo he hecho un par de campañitas muy pequeñas y hay otra gente que de repente es capaz de levantar 2 o 3 millones de dólares sin despeinarse, ¿no? Lo que ocurre con esa gente de los 2 o 3 millones de dólares es que, claro, Kickstarter se queda normalmente con entre el 5 y el 10% de la recaudación y por eso pues están montando sus propios Kickstarters alternativos gestionados por ellos mismos porque tienen suficiente
músculo de desarrollo tecnológico y además de comunicación como para que la gente vaya hasta allí. Si yo montara mi web no vendría nadie, pero si lo hace un Hasbro o un Camon o cualquiera de estas, pues es capaz de hacer su propio Kickstarter. Hablabas de Kickstarter es un buen escaparate, pero no solo eso, sino que también es una seguridad para la entidad que hace ese proyecto. ¿A qué te refieres con seguridad? Es una seguridad para aquella persona que hace el proyecto porque sí. no lo va a llevar a cabo si no tiene el dinero. Uh-huh. Sí, sí. Es verdad que puede perder algo, ¿no?, por el camino si no sale la campaña a flote, pero digamos que es un seguro. Normalmente lanzar un producto al mercado, por mucho que seas una empresa consolidada y tal, siempre es un riesgo, porque tienes que hacer una previsión, ¿no? Pues tienes que prever qué respuesta va a tener esto en el mercado, y tanto si te pasas por mucho como si te pasas por poco, pues la metedura de pata puede darte un buen golpe en la cuenta de resultados, ¿no? Ha habido gente que ha muerto de éxito y que de repente ha visto que podía haber vendido 25.000 veces más y no lo ha podido hacer porque ha creado una primera tirada muy corta, se pasaron de cortos y al final lo que generas es mucha frustración entre la gente que va a comprar porque está agotado en todos lados ese título o lo que sea, y otras veces lo contrario, que al final te tienes que hacer un sofá y unas literas con las cajas de los juegos porque eres incapaz de venderlas y las tienes ahí criando polvo, ¿no? Entonces, y en la campaña de Kickstarter o de cualquier otro tipo de plataforma de micromecenazgo a una empresa mediana o incluso grande le puede servir precisamente para eso, ¿no? Para hacer una perspectiva de mercado y saber cuánto tienen que producir o cómo hacerlo. Incluso hay modelos mixtos, por ejemplo, los de Stonemaier Games, Stegmaier, el tipo este es un crack, ha hecho un blog que tiene cientos de entradas sobre Kickstarter, y a veces hacen modelos mixtos como yo antes de lanzar la campaña, bueno, ya no hace Kickstarters, ¿no? Pero antiguamente, antes de lanzar la campaña, lanzo una producción de 5.000 copias, por ejemplo, y luego lanzo la campaña. Y dentro de la campaña, una de las recompensas es quiero el juego un mes después de que acabe la campaña. Y ese juego vale un poco más, porque son las 5.000 copias que ya él ha previsto que van a venderse sí o sí. Entonces, tiene las dos ventajas. Tiene la ventaja de que quien quiere el juego ya lo va a tener, y esas 5.000 copias ya las tiene prevendidas, por lo que tú decías, es una preventa en toda regla. Pero además tiene una estimación bastante razonable de cuál es el resto de la larga cola de compradores que puede tener por ahí, para ver cuál es el resto de la siguiente tirada, de cuántas las va a hacer. Si las tiene que hacer solamente de 1.000 porque han entrado todos a la otra, o tiene que hacerla de 20.000, y ahí pues la economía de escala empieza a funcionar en su propio beneficio, ¿no? Ya que hablabas de Steinmeier, recordar que tiene un libro basado en cómo hacer campañas de Kickstarter. Se puede encontrar en Amazon. Si lo encuentro, os dejaré un link por abajo en la descripción. Hilando con lo que estabas diciendo de los costes y demás, a mí me gustaría empezar con una pregunta que es la siguiente. ¿Qué te motiva para arrancar una campaña de Kickstarter? Bueno, lo primero es que si podemos evitar la campaña Kickstarter, es casi mejor, porque es un trabajo. O sea, la dedicación es bastante intensa y a veces incluso larga. Si la campaña se alarga en cuanto a producción y distribución, no tanto lo que es estar en Kickstarter, sino una vez que ya has conseguido el dinero, cómo convertir ese dinero en un juego en cada casa de cada backer, pues eso puede ser algo bastante extenuante por lo largo que es, por lo que se demora el tiempo. Entonces, si lo podemos evitar, pues estupendo. Normalmente, pues la gente que empezamos en el mundillo, pues es de las primeras cosas que barajamos. Y si lo hago yo a mi bola, ¿qué tal? Bueno, pues normalmente la cosa acaba medio bien, pero hay que tener un poco de cuidado porque es muchísimo más trabajo del que parece. Cuando estás en mitad de la historia dices, joder, si lo llego a saber, pues igual no me meto. ¿No? Aunque luego al final, pues sarna con gusto no pica, ¿no? Porque yo he hecho 2 y voy a por más. Pero el caso es que
que si la campaña de Kickstarter, por ejemplo, la está gestionando la editorial con la que has firmado tu juego, no tiene nada que ver tu implicación con la autoedición o la edición a través de una firma que crees tú o lo que sea. O sea, el grado de implicación es mucho menor y además solamente te toca la parte, entre comillas, divertida, que es de promoción, de divulgación y tal, y no de andar haciendo números ni cosas parecidas. Bueno, empecemos por el principio. En tu caso, Pablo, para la primera campaña y para la segunda, ¿cuáles fueron tus motivaciones para ir a una campaña de Kickstarter y no sacar directamente el juego al mercado o a través de otra forma? Bueno, los juegos que yo he sacado, Moon y Arqueras de Naz, tienen la peculiaridad de que estaban ya prefinanciados por la Unión Europea. Montamos un proyecto dentro de la Unión Europea entre varias entidades para crear juegos de mesa educativos sobre informática. Entonces teníamos un pequeño remanente de dinero destinado no solamente al diseño y a todas las reuniones y todo lo demás, sino a la producción. Lo que pasa es que esa producción cubría pues la producción de unas 100, 200 copias. En función de cómo lo hiciéramos y dónde lo hiciéramos, pues era una tirada corta. Entonces, nosotros propusimos en este proyecto europeo que pues iba a hacer el juego sí o sí, se iban a hacer unas tiradas mínimas garantizadas, pero que íbamos a intentar ir a Kickstarter, más que nada por el doble propósito que normalmente tienen las campañas de Kickstarter, que una es dar a conocer el juego, es decir, que no quede en un ámbito reducido, y otra, poder ajustar un poco la oferta a la demanda, es decir, cuántos juegos vamos a producir, tantos como creamos que vamos a poder vender. Entonces, el tema de ir a Kickstarter dentro de lo que es una propuesta europea es bastante extraño. O sea, normalmente los proyectos europeos entre universidades no se financian por Kickstarter, pero lo vieron como un tema de divulgación y en ese sentido pues les pareció bastante bien. Y mi motivación principal fue esa, fue que, bueno, yo soy capaz de hacer 100 copias de juegos y repartirlas por los centros educativos que van a participar en el proyecto y ya está, pero me parecería que se quedaba como muy corto, y la motivación para ir a Kickstarter es que llegue que se conozca un montón, ¿no? Y aparte, cuando el juego ya se ha distribuido, ya están las copias en donde tienen que estar y tal, la web de Kickstarter sigue ahí y siguen llegando enlaces y sigue la gente pudiendo curiosear el juego y tal. Es un muy buen escaparate. Bueno, pues pasemos a la pre-campaña. Tenemos la idea de que queremos montar un proyecto en Kickstarter. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Bueno, lo primero que hay que hacer, además de abrirse una cuenta Kickstarter y tal, que eso se tarda relativamente poco. Digo relativamente poco, pero se tarda unos días, ¿vale? Porque en Kickstarter hay que proporcionar una serie de documentación acreditativa de que tú eres quien dices ser, que, pues yo que sé, por ejemplo, si yo estaba en nombre de la Universidad de Deusto, que es con la que he hecho las campañas, pues necesito un certificado del responsable legal de la entidad diciendo que, oye, que le parece bien que haga esta campaña, tengo que asociar la cuenta corriente, tengo que hacer una serie de papeleos digitales que son importantes de hacer, y estaría bien que los hiciéramos bastante antes de la fecha de lanzamiento de la campaña, porque a veces puede haber algún tipo de dificultad o problemas. No suele ser, pero hasta que no tengamos eso, pues no tenemos la posibilidad de lanzar en el momento que necesitamos. Una vez hayamos hecho eso, pues estamos en disposición de crear una campaña y lanzarla y tal, pero por supuesto, antes de todo eso hay que hacer los deberes, es decir, hay que abrir el Excel y hay que empezar a hacer cuentas. Este es un paso fundamental y es un paso que debería decidir si damos bandera verde o bandera roja a la campaña, porque he visto mucha gente con mucha ilusión de salir a una campaña y que cuando llega el momento de la verdad no saben si cada vez que están vendiendo una stretch goal, o sea, como se dice, un extra, un add-on en campaña, están ganando o están perdiendo dinero. Es decir,
porque no tienes la capacidad para definirlo claramente. Entonces, es como si estuviéramos jugando un euro sin sabernos las reglas, ¿no? O sea, es una locura. O como si estuviéramos peor, diseñando un euro sin haber hecho ningún tipo de cálculo, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo primero que hay que hacer antes de nada es abrir el Excel, ver los precios que te dan los fabricantes y ver cuáles son normalmente el número de copias que tienes que hacer. No es para nada en absoluto igual hacer 200 copias que hacer 500, que hacer 1000, 1500, 3000, 5000 o 10.000. Es decir, los precios varían salvajemente. Y claro, podemos decir, no, pues hago 10.000 y así el juego me sale baratísimo. ¿Tengo la capacidad de distribuir 10.000? ¿Tengo las intenciones de 10.000 personas para hacerse con mi juego? Pues probablemente no. Entonces hay que hacer ahí un ajuste y simular un poco los escenarios probables y los improbables también. Es decir, yo creo que con lo que me conocen a mí, que es poco, con el tipo de juego que voy a salir, que es el Moon, y con pues las capacidades que tengo yo de comunicación, voy a vender máximo 500 juegos. De esos 500 juegos, pues 100 los tengo ya casi precomprados por las universidades que participan en el proyecto. Otros 200 voy a intentar venderlos a precio de distribución por tiendas. Y los otros 200, pues yo creo que entre amigos, familiares y animados, pues los vendo. Ese es mi plan. De repente, en el día 1,5 de la campaña ya voy por 800 o 900 copias. Bueno, pues recalculamos todo eso, pero no lo recalculo el día 2 de la campaña. Me tengo que plantear una serie de escenarios. Me tengo que plantear un escenario, pues, malas noticias, estamos a mínimos. Un escenario vamos muy bien y un escenario vamos excelente. Es decir, tenemos que prever un poco todos los casos, y en todos los casos los números tienen que funcionar. Porque muchas veces lo que ocurre es que hay campañas que funcionaban con 500 copias y que dejan de funcionar con 2000, y es una locura. Es decir, ¿cómo puedes morir de éxito de una manera tan salvaje que conforme va creciendo la campaña vas perdiendo rentabilidad, ¿no? Cuando tendría que ser todo lo contrario. Entonces, por eso, pues hay que tener en cuenta no solamente los costes de producción, los costes fijos que puede haber de diseño del arte del juego, de la web de la campaña, material promocional en vídeos, yo que sé, roll-ups para ir a ferias cuando se podía, todo eso. Luego los costes de envío, que cada vez es más común separarlos de la campaña, pero que es importante que la gente los conozca de antemano, más que nada para decidir si entrar o no entrar. Si vamos a enviarlos nosotros, pues ojo que también hay que tener en cuenta costes de empaquetado, es decir, no podemos mandar los juegos en una bolsa de plástico sin más, sino que pues igual hay que tener una caja con una serie de papel de burbujas, no sé qué, no sé cuántos, tal. Y luego si ya fabricamos en el extranjero, pues el tema de fletes de transporte, aduanas, la estiba, el no sé qué, tal, un montón de historias. Si además somos una persona sin más o estamos en una empresa que hemos creado nosotros y tal, todo el tema de impuestos también lo tenemos que tener en cuenta. Es decir, hay que tener un poco de cuidado con eso porque luego viene Hacienda y nos da un sustazo. Es decir, todo eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces el tema es que si no hemos hecho todos esos cálculos de antemano, pues no sabemos qué es lo que pasa cada vez que conseguimos vender, entre comillas, una copia más y todavía estamos en el rango desde 0 a 500, o conseguimos vender una copia más y estamos de 500 a 1000 o de 1000 a 2000 o lo que sea. Tampoco sabemos si nos merece la pena hacer algún tipo de pack de juegos o no. Ese tipo de cosas que si no sabemos exactamente cómo funciona los mecanismos para convertir nuestro dinero en juegos entregados en las casas de la gente, pues al final luego cuando vayamos a preparar la campaña lo haremos 100% al tuntún y nos podemos llevar unos sustos alucinantes o incluso cancelaciones de campañas que están sobrefinanciadas, que dices, bueno, es que han conseguido 3 o 4 veces más lo que pedían y aún así cancelan. ¿Por qué? Pues porque no han hecho los deberes, no han hecho ese Excel de antemano donde pues se ve que yo cambio esta celdita y digo, mira, vamos a poner el escenario más segurola, ¿no? Y vamos a poner aquí que solamente voy a fabricar 200 copias. Pues si fueran 200 copias ya no me funciona la economía de escala de llevarlo a China o a Polonia
o pedírselo a GR y lo voy a hacer pues con un poco número de copias, prefiero hacerlo en el troquel y los precios son estos otros, las condiciones de entrega son estas otras, no sé qué tal. Entonces, como que tenemos que tener diferentes escenarios y estar un poco al loro de que dentro de una campaña tú le das a lanzar la campaña y no sabes si vas a caer en uno de los escenarios o en otro y que no te pille nunca por sorpresa, ¿no? Sí, estar preparado para cualquier situación. Y a veces el drama es que la gente no está preparado para lo mejor. Ya. Que dices como, joder, tío. Claro. O sea, decía mi jefa en el trabajo, no seas como ese que tenía una fábrica de tornillos que cada vez que vendía uno perdía un céntimo y el tío no paraba de hacer tornillos y tornillos y tornillos y no paraba de perder dinero, ¿no? O sea, a veces están tan mal hechos las stretch goals o cualquier cosa de estas que dices, joder, ojalá no lleguemos a esta stretch goal porque como lleguemos empezamos a perder dinero. Claro. ¿No? Sí, sobre todo eso puede pasar en esas campañas que tienen desbloqueables, ¿no? Sí. Si el producto es fijo y no tiene nada desbloqueable, ¿crees que puede pasar esto también? Hombre, que se te vayan las cuentas o cuanto más mejor, si no vas a añadir nada por cada euro financiado, o sea, esto es lo que hay y listo. Es más seguro, ¿no? Que añadir muchísimo más. Sí, muchísimo más. Cuando son habas contadas es muchísimo más fácil este cálculo, pero bueno, también tenemos que manejar muchos márgenes porque hay casi siempre gastos imprevistos, ¿vale? Pues yo qué sé, de repente quien produce los juegos te ha hecho una partida de copias que no están bien y hay que reponerlas y no sé qué, claro. O han llegado algunas con golpe o qué sé yo. Hay un montón de fuentes de incertidumbre y hay que trabajar siempre con bastante colchón, tanto en dinero como en tiempo, que es un poco los dos parámetros para los que hay que tener pues cierto cálculo, cierta estimación, ¿no? Siempre se suele decir que estimar. O sea, que siempre es una mentira la estimación, pero que sea una mentira que no falle mucho el tiro, ¿no? O sea, que esté, pues dicen, mira, pues me he equivocado 2 semanas arriba, 2 semanas abajo, pero no me he equivocado un año, ¿vale? Así que cuidado con eso. Entiendo que, por lo que me estás diciendo, pues siempre tendremos que sobreproducir, ¿no? Así que si nos compran 500 copias, nosotros tendremos que hacer por lo menos 600, una forma de verlo. Sí, si nos hacen 1000, pues 1400. Entonces, eso también es importante en el cálculo. Claro. Sí, siempre hay que aplicar ahí un porcentaje de colchón de copias que pueden salir defectuosas o incluso cuando las mandas a distribución el propio distribuidor te dice pues el 5% de las copias me las quedo por problemas que haya podido haber de que alguna venga mal o lo que sea. Entonces siempre hay que sobreproducir un poco y de hecho yo animaría a la gente que sobreproduzca todo lo que pueda porque cuanto más amplíe el número de copias que va a hacer, más va a activar esas economías de escala de que 1000 copias son mucho más baratas en precio unitario que 500 y demás, ¿no? Entonces, si nos pasamos de producción, bueno, pues al final no habremos conseguido un beneficio muy grande con la campaña Kickstarter ahora, pero tendremos como beneficio futuro de esas 300 copias que nos han sobrado, pues ya entrarán en canales de distribución o las venderemos nosotros mediante late pledges o cualquier otra cosa, ventas una vez finalizada la campaña y al final acabaremos recuperando ese dinero más pronto que tarde, ¿no? Dentro de estos cálculos, imagino que habrá gente que habrá lanzado su campaña con decir, bueno, yo con cubrir los gastos del juego ya me vale, bueno, con que salga al mercado me vale. Estos cálculos siempre deberíamos hacerlos pensando en que vamos a tener beneficio, intuyo, ya que, bueno, todos estos problemas que me estás comentando, si hacemos un cálculo súper exacto a los costes que vamos a tener, a nada que tengamos un pequeño cambio, la hemos liado parda. Totalmente, o sea, no puedes salir a empatar porque pierdes seguro. Tienes que tener colchones, como decía antes, de tiempo y de dinero. Y a pesar de... En nuestro caso, por ejemplo, han sido 2 campañas con 0 ánimo de lucro, pero aún así, pues hemos intentado que los costes estén ajustados, pero no al milímetro, porque entonces es que cualquier desviación, cualquier cambio de lo que sea, pues nos hace entrar en pérdidas, ¿no? Entonces, lo dicho, si entras en pérdidas y encima has conseguido triunfar, pues el agujero que te puede quedar
es salvaje, ¿no? Y aquí supongo que dentro de la audiencia está sobrevolando la campaña, en la mente de nuestra audiencia está sobrevolando la campaña del HeroQuest 25 aniversario, ¿no? De que recaudó un montón de dinero, con ese montón de dinero hizo bastante de la publicación de la campaña, de la fabricación y tal, pero claro, no cubrió. Es decir, estaban los moldes, claro, estaban un montón de miniaturas hechas en un hangar ahí en no sé dónde, tal y cual. Dices, el tipo no se lo ha gastado en irse a las Bahamas y estar tomando daiquiris. O sea, se lo ha currado todo lo que ha podido, pero ha hecho tan mal los deberes que claro, le ha costado mucho más de lo que tenía. Y claro, cuando tienes un agujero, cuando has recaudado 400.000, 500.000, 600.000 euros y lo que necesitas son 800.000... es muy poco en porcentaje, pero 200.000 euros no tiene todo el mundo en la cartera. Entonces, pues al final te caes con todo el equipo. Si hubiese ajustado menos el precio de venta, pues igual hubiese vendido menos, pero hubiese ido muchísimo más desahogado. Es decir, si en lugar de vender tantos juegos como vendió, vende la mitad, pero tiene un colchón mucho más grande, pues al final no te pillas los dedos y dices, mira, una campaña de 400.000 euros he vendido menos, pero es que con 250.000 cubro costes, ¿no? Y a partir de ahí, pues lo que pueda ganar o no, que dices, mira, es que me he pasado 3 años trabajando en esto, o 5 años, y al final me han quedado limpios, pues 10.000 euros al año. Muy poco, ¿no? Para todo el esfuerzo. Y dices, bueno, pero por lo menos no estás con hipotecas o con juicios o en la cárcel, básicamente. Hablando de HeroQuest, se me viene a la cabeza un tema muy importante que es las licencias. Si vamos a lanzar un producto al mercado, fijarnos que lo que vamos a lanzar no tenga una licencia. Como por ejemplo, he sacado un juego basado en Star Wars, por ejemplo, ¿no? Sí, ahí... Eso también es en Kickstarter sobrecoste. A veces se ven homenajes que dices, uff, te la estás jugando muchísimo. Normalmente no suele haber mucho problema porque suelen ser campañas muy pequeñas y además la gente entra con mucho miedo a esas campañas debido a que dicen, bueno, esto voy a dar aquí el dinero y igual le cae una demanda y se acabó el juego. O sea, no te arriesgas, ¿no? Pero bueno, si se juega un poco con la picaresca y tal, sí que ha habido gente sacando cosas que en cualquier otro escenario estarían licenciadas, pero aquí pues se sabe que es exactamente un juego de Harry Potter, pero no pone Harry Potter en ningún lado. Y al final, bueno, pues te lo tienes que imaginar tú que pone Harry Potter y ya está, pero están pues haciendo hechizos en un castillo donde están aprendiendo magia y los colores de las casas son exactamente iguales que los de tal, ¿no? Entonces, como que la IP sobrevuela por ahí, la propiedad intelectual sobrevuela por ahí, pero muchas veces, pues en este tipo de webs nos encontramos con proyectos que están rozándolo, pero rozándolo por fuera. Luego hay otra gente que lo hace peor y que directamente menciona palabras que están registradas o lo que sea, y ahí pues ha habido que cancelar campañas, claro. Vale, cerramos el tema económico. Ha quedado bastante claro. Y bueno, ahora hemos hecho bien los cálculos. Consideramos que los hemos hecho bien. Los hemos revisado, requetevisado, y tenemos también la cuenta creada desde hace unos cuantos días o unas cuantas semanas de Kickstarter. Decidimos lanzar una campaña. ¿Cómo empieza el proceso de publicar la campaña en Kickstarter? Bueno, lo primero que tenemos que hacer antes de publicarla es, bueno, hemos hecho los deberes económicos, pero ahora habría que hacer un diseño de campaña, ¿no? Entonces, para diseñar nuestra campaña tenemos que definir cuáles van a ser las recompensas por las aportaciones de la gente, ¿no? Es decir, pues mira, pues va a haber una recompensa que es de 5 euros o menos, pues es gracias por participar, pero no te vamos a dar nada, o poner tu nombre en la web o en el libro de instrucciones o lo que sea, pero que no te da derecho a una copia del juego. Luego, pues bueno, podemos pensar un poco en el PvP del juego y bajarlo un poco para pues que las recompensas salgan mejor que ir a tienda. Ahí, a la hora de definir la recompensa que vende el juego como tal, pues hay como dos opiniones. Una, que entrando en Kickstarter estás adelantando dinero, entonces te debería costar menos que en tienda. Y otra es que entrando en Kickstarter estás haciendo que el juego exista, porque si no, no existiría. Aunque luego en tienda te cueste lo mismo, ¿vale? Es decir, pues yo qué sé. Nosotros, por ejemplo, estábamos vendiendo Moon y Arqueras a 15 euros y en tienda está PvP de 18.
No por ahorrar dinero te metes en esa campaña, sino porque dices, este es un juego muy pequeñito, si no nos metemos ahora no se van a hacer las copias suficientes y no va a llegar a tiendas, no va a llegar a ningún lado, ¿no? Entonces, pues me meto ahí más que nada como para hacer viable el juego. Pero claro, si estamos hablando pues de alguna empresa enorme, pues como la que está sacando HeroQuest ahora de nuevo, que está vendiéndolo por 100 euros o por $150 o no me acuerdo cuánto era, esa gente ya sabe que el juego se va a hacer y que ahí lo que te estás esperando cuando adelantas el dinero es un descuento sobre la venta en el precio de tienda. Entonces ahí la definición de recompensas pues va un poco en esa línea, ¿no? Luego también puede haber algún tipo de pack de 2 juegos o de 5 juegos, 10 juegos o lo que sea, y a veces esos packs están reservados únicamente a tiendas colaboradoras, y otra gente pues deja a particulares entrar ahí, ¿no? Entonces, bueno, a las tiendas les suele gustar que esas recompensas estén solamente limitadas a las tiendas y aparecer sus logos como entidades colaboradoras y tal. Y bueno, luego hay unas pocas personas que se organizan también para hacer pedidos conjuntos y agradecen también mucho que esas recompensas de packs puedan acceder cualquiera. Además puede haber algunas recompensas que sean con algún extra y en otras partes pues se venden los extras aparte. Es decir, hasta hace bien poco en las campañas de Kickstarter solamente podías elegir un nivel de recompensa. Es decir, pues si yo pongo 20 euros puedo pedir el juego y si pongo 40 puedo pedir 2 juegos o 5 juegos o lo que sea. Pero si quiero el tapete de un juego, 3 copias de una cosa y 2 de otra o lo que sea, pues ya lo tengo complicado porque tendría que crear todas las combinaciones de recompensas posibles que la gente pudiera pedir para que la gente elija la que le corresponda, ¿no? Ahora en las últimas versiones de Kickstarter creo que la gestión de recompensas ha mejorado porque la competencia está trabajando bastante en eso, pero hasta hace bien poco esto era una mierda. O sea, tenías que definir un montón de recompensas por si acaso a la gente le daba por combinar cosas o lo que sea. Otra de las soluciones era que eligieran la recompensa más básica, que aportaran más dinero y que te mandaran un mensaje diciendo, oye, que te he pedido solamente un juego, pero te he pagado 3, entonces espero que me mandes 3 y tal. Eso complica la gestión post campaña una salvajada, claro. Pero bueno, se puede hacer así. Entonces, por un lado está definir qué recompensas vas a dar, a qué precios, y eso es bastante importante. Cuantas menos recompensas, mucho mejor, porque la gente tiene que perder menos tiempo en decidir cuál es la recompensa que va a pedir, ¿vale? Pero claro, también si tienes una campaña relativamente compleja, pues necesitas varios niveles de recompensas. Claro. Luego, también están los add-ons o extras que se pueden comprar además de lo que es la propia recompensa que has pedido. Pues yo que sé, aquí hablamos de cosas que tienen que ver con el juego, como puedan ser tapetes o algunos elementos deluxificados, o incluso pues una camiseta o merchandising, una taza o un póster o cualquier cosa de estas. U otro juego que tengas de ediciones de antes, anteriores, sí. O una expansión para ese mismo juego, que también puede ser. También, eso es. Y por un lado están los add-ons o extras, que es un poco lo mismo, y por otro lado están las stretch goals. Stretch goals significan las metas desbloqueables a lo largo de la campaña. Conforme vamos avanzando en la recolección de dinero de gente que se anima a participar en la campaña, podemos definir diferentes metas de financiación y decir, mira, pues la campaña para que el juego se produzca hacen falta mínimo 5.000 euros, pero bueno, pues a partir de 5.000 euros todo el dinero que vayamos generando de más nos puede servir para mejorar la calidad de componentes o para añadir material al juego o lo que sea, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues decir 5.000 es producir el juego, con 6.000 euros pues vamos a ampliar
el número de acciones que se pueden hacer, porque vamos a meter 5 cartas más. Con 7500 pues vamos a mejorar la calidad de las cartas y pasarla a 350 gramos. Con 10.000 vamos a cambiar estos tokens de cartón y los vamos a cambiar por tokens de metacrilato o cualquier cosa de estas. O un dado que empieza normal y que luego acaba personalizado o qué sé yo. Es algo que en esas mates que hablábamos antes tenemos que tener controlado. Es decir, sí, calculado desde el principio. Sí, ¿qué pasa si llegamos a esta stretch goal? ¿Qué pasa si llegamos a esta otra? Y tal y cual. Y ver un poco cómo evoluciona casi siempre de forma creciente los beneficios de lo que estamos consiguiendo. Es decir, una stretch goal solamente se puede prometer cuando tenemos la certeza de que cuando llegamos a esa meta de financiación los números siguen saliendo en verde y con mucho margen para meter ese componente que va a ser una mejora y que va a costar más, por supuesto. En tu caso, por ejemplo, en Moon, ¿qué stretch goals añadiste? Y también otra pregunta. Uh-huh. ¿Es obligatorio meter stretch goals en una campaña de Kickstarter o es algo opcional? Es totalmente opcional. Hay dos cosas que están muy de moda o que han estado muy de moda en las campañas de Kickstarter y que están empezando a dejar de estarlo. La primera era, a la hora de definir recompensas, era muy típico antiguamente definir recompensas early bird de los madrugadores, ¿no? Los que te apoyan en las primeras horas o el primer día o los primeros 2 días, se les suele dar pues una pequeña rebaja en el precio o lo que sea y tal. Y eso genera un efecto de que al principio la gente se suma a saco a la campaña para no perderse ese descuentillo de early bird, de pájaro mañanero. Pero el caso es que en cuanto se acaba el periodo de early bird, las ventas o las recompensas reclamadas caen en picado, porque a la gente le da muchísima rabia haberse perdido el early bird por unas horas, ¿no? Entonces eso es un arma de doble filo. Cada vez hay más gente que dice nada de early birds. La gente o lo quiere o no lo quiere, y quien lo quiera pues va a tener el mismo precio si viene el día 3 que si viene el día 1. Eso por un lado. Y por el otro lado también está el tema de las stretch goals. Las stretch goals se ve como una forma de que la gente que está dentro de la campaña anime a otra gente que está fuera a que se sume para que entre todos pues consigamos mejores juegos, ¿no? Es decir, conviertes a tus backers en comerciales de tu campaña, porque cuanta más gente se meta, pues mejor va a ser la aportación que han hecho. Y eso pues es muy beneficioso. Pero por otro lado, como hablábamos antes, complica muchísimo las matemáticas de la campaña y además pues entraña riesgos. Es decir, que si no está bien definido o si estás prometiendo el oro y el moro, pues la puedes liar enorme, ¿no? Y hay campañas, pues eso, que están financiadas incluso con varios stretch goals desbloqueados y que la gente, pues al final se sale o hay que cancelarla o lo que sea. Claro. Hay muchas campañas que ponen la meta de financiación más baja de lo que es la realidad para vender como stretch goals pues un montón de cosas. Sí. Y que parezca que la campaña está siendo un pepinazo, que está a tope y ya está. Eso en general es un poco malas artes. Sí, pero eso se hace allá ahora, ¿no? El hecho de... Yo en las nuevas campañas que he visto ya se ve claramente que, yo estoy pagando... Me invento cifras, ¿vale? Estoy pagando 80 euros por este producto, que supuestamente es la caja básica, pero todo lo desbloqueable que se vaya a desbloquear hasta el infinito y más allá, hasta que se acabe la campaña... En realidad, eso iba a venir con el juego sí o sí, lo que pasa que hemos dicho como que no, para que parezca que lo estamos haciendo. Ejemplo, lo que decías de las cartas. En cartas vamos a subir el gramaje de las cartas de 200 a 300 gramos. Seguramente eso ya tendría que estar calculado desde el principio, sean las copias que sean, para hacerlo a 300 gramos. Pero lo puedes poner como stretch goal y parece que no, pero la gente lo ve como un beneficio, ¿no? Vamos a hacer, en vez de tokens de cartón troquelado, unas fichas de metacrilato, de impresora 3D o de lo que sea. Eso también, o sea, supuestamente ese tipo de mejoras en realidad ya deberían de estar calculadas desde antes. Sí, deberían estar calculadas desde antes, pero hay algunos costes fijos que sí que están asociados a algunas stretch goals y otros no. Por ejemplo, en el caso de Moon, nosotros cambiamos los tokens que eran de energía de ser una carta normal
a ser un token de cartón troquelado, y hasta que no vendíamos 1000 copias no empezaba a funcionar el tema de que el cartón troquelado fuera lo suficientemente barato como para que no nos cambiara el precio de venta. Es decir, yo he hecho cálculos de que pues a mí el juego producirlo me va a salir 5 euros o 6 euros o lo que sea, y lo voy a vender a 15 porque tengo un montón de costes que van más allá de la propia producción, ¿no? Claro. Y claro, si de repente le meto un troquel y me dice, no, es que ahora va a valer 8, digo, ostras, pues ya el margen que tenía, ese colchón bastante amplio que tengo, pues ya tengo mucho menos. Y dice, no, pero es que si fabricas 1000, esos 8 euros se vuelven a reducir otra vez a 5. Y dices, vale, pues entonces ya sí. O sea, cuando pase de 1000 es cuando prometo el cartón, porque es entonces cuando me sigue volviendo a costar el juego lo que me costaba antes. Pero si hago 500 copias, pues entonces el cartón me sale a 3 euros más y no me da, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas hay que tenerlas calculadas de antemano, y solamente cuando llegues a ese número de copias ya vendidas o puestas a fabricar, pues las haces. Sí que es verdad que a veces pues dices, venga, va, esto empieza a funcionar con 1000 copias, pero pues yo voy a desbloquearlo con 800 porque es que si no está muy lejos, y pase lo que pase yo voy a hacer 1000 copias, y si no llegamos a 1000, esas 200 me las como yo y ya las distribuiré como sea o tal, pero lo que me aseguro es que el fabricante me va a fabricar el juego por el precio que yo tenía en la cabeza inicialmente, que eran pues unos 5 euros y pico o lo que sea. Entonces, hasta que no llegamos hasta un número X, pues no pasa, ¿no? Otra cosa que pasó en Moon, por ejemplo, es que algunos stretch goals eran digitales. Prometimos que íbamos a hacer una versión en web y bueno, no llegamos a la versión en móvil, aunque luego al final yo hice la bilbainada de decir que como nos faltaron como muy pocos euros, pues que corría de mi cuenta, ¿no? Entonces ahí, pues realmente es... para nosotros como informáticos es esfuerzo más que dinero. Es como si a ti, que se te da muy bien hacer doblajes o lo que sea, participas en unos cómics y de repente dices, no, yo voy a hacer unos vídeos a partir de los cómics, doblándolos yo y no sé qué y tal. Y dices, bueno, pues eso es echarle tardes ahí en el estudio, grabando y tal. Y dices, bueno, ahí no hay dinero, pero hay tiempo, ¿no? Entonces, pues en ese caso las stretch goals no salían a coste. O sea, estábamos perdiendo dinero si valorásemos nuestra hora de trabajo de manera que la valora el mercado. Pero como nos gusta el proyecto, como queremos que se juegue de muchas maneras diferentes y tal, pues eso hicimos un poco a beneficio e inventario, que se suele decir. ¿Con Arqueras fue parecido o fue mucho cambio de Moon a Arqueras? Con el tema de stretch goals, sí. Los cálculos. Con Arqueras lo que pasó es que la fabricación ya era más cara de saque, porque teníamos cartón desde el principio y además queríamos que el cartón pues fuera de muy buena calidad y tal y cual. Entonces los juegos eran ya bastante más caros desde el principio. Lo que pasa que yo quise ajustar un poco más y que tuviera el mismo PvP recomendado que Moon, a pesar de que fuera más caro de fabricar. Porque en Moon iba con muchísimo miedo. Me dijeron en la universidad, no la cagues con esto porque a ver si nos vamos a tener aquí una empantanada de dinero o lo que sea, tal. Y está toda a nombre de la universidad, así que no la puedes liar, ¿no? Entonces iba con muchísimo margen y tal. Y ya con Arqueras pues me animé a ajustar un poco más, y en lugar de aumentar el precio del juego, porque pues tiene muchísimo más cartón que Moon y lo ha tenido desde el principio porque es necesario, pues ajusté un poco más y me he vuelto a no pillar los dedos, así que estoy contento con eso. También hace falta conseguir encajar bastantes copias durante la campaña, que ahí hay otro tipo de cuestiones relacionadas para generar buenas sensaciones en campaña, porque en Kickstarter la idea es que te dan el dinero para que tú puedas echar a andar tu proyecto, pero la cruda realidad es la contraria, que es que cuanta mejor pinta tenga tu proyecto en su versión prototipo, más éxito vas a tener, ¿no? Entonces ahí tuvimos que invertir en diseño gráfico, pues contamos con Pedro Soto, en lugar de hacerlo yo mismo como hice en Moon, intentamos pisar sobre seguro.
Y bueno, pues también gastar dinero antes de ganar nada en vídeos promocionales con la gente de Sulker, que hace muy buen trabajo, que diseñan también las imágenes de campaña, material promocional, crear unas cuantas copias de antemano para poder mandar a la gente que hace reseñas, para que haya ya dentro de la campaña vídeos de reseña donde la gente vea prototipos casi finales del juego reseñados y generar también confianza, ¿no? La campaña, una web de campaña es básicamente demostrar a la gente que puede estar dudando si entrar o no que eres capaz de producir el juego que les has prometido con una calidad buena y en tiempo, ¿no? Y para eso pues hace falta gastar, previo a conseguir nada de dinero, gastar pues una cantidad respetable de dinero para que llegara a esa confianza, ¿no? No sé si tienes muchos más puntos que tocar antes de entrar en otros temas de Kickstarter. Creo que el programa de hoy estaría bien cerrarlo en lo que sería la pre-campaña, antes de lanzarnos a campaña. ¿Tienes algún punto más por ahí? Lo único, las fechas. Tema de fechas. Que antiguamente se hacían campañas muy largas, hoy en día se hacen campañas bastante cortas. Parece contraintuitivo porque dices, joder, igual va a haber mucha gente que se la va a perder si solamente dura 10 días o si solamente dura 2 semanas. Pero la cruda realidad es que las campañas funcionan como un cohete los 2 primeros días, luego se estancan, incluso a veces empiezan a perder altura hasta que no llegan los últimos 2 días otra vez. Entonces, si haces una campaña de un mes, pues vas a tener 2 días buenos, 26 malos y otros 2 buenos. ¿Vale? Entonces, tener un poco cuidado con eso, porque en esos 26 malos puedes acabar fracasando del todo. Mientras que haces una campaña de 10 días, vas a tener 2 días buenos, 6 regulares y otros 2 buenos, ¿no? Entonces, tienes menos tiempo para cagarla. Sí que es verdad que te tiene que pillar la gente y que estén un poco al loro de todo eso, y para eso otra cosa que hace muy bien Berkami y Kickstarter son las webs de pre-campaña. Tienes ahí material promocional y un pequeño botón para que te avisen cuando se lanza la campaña, y así cuando la lanzas de repente pues tienes 200 o 300 backers de golpe porque estaban ya avisados y les han dicho oye que he lanzado ya y meteros, ¿no? Entonces el tema de las fechas es importante, cuánto va a durar la campaña. Ojo a los 2 primeros días y a los 2 últimos, que son días especiales. Que nadie haga el cuento de la lechera diciendo si el primer día he conseguido 100 backers, pues en 30 días voy a conseguir 100 por 30, ¿no? En absoluto, ¿vale? O sea, eso va así porque en Kickstarter hay un montón de proyectos y el carrusel va como una moto, es decir, en cuanto salen otros 10 o 12 proyectos ya no sales en las búsquedas y la gente tiene que andar haciendo scroll para que aparezcas y ahí desapareces, ¿no? Y luego, pues la gente que hace búsquedas de campañas se acaban dentro de poco, pues ahí vuelves a aparecer y vuelves a tener un pequeño empujón, ¿no? Eso por un lado, y por lo último ya decidir el día y la hora donde vas a darle al botón de lanzar campaña, que la gente ya pueda empezar a contribuir o lo que sea. Típicamente los juegos de mesa se han lanzado los martes porque en Estados Unidos pues hay deportes casi todos los días, el lunes incluido, que me parece que hay fútbol americano, pero el martes debe ser un día bastante valle en cuanto a ocio doméstico y tal, ¿no? Además, los fines de semana pues normalmente no son recomendables porque la gente se va afuera y no está pendiente de cosas del ordenador y tal y cual. Y la hora, pues bueno, mejor por la tarde cuando la gente acaba de salir del trabajo o está llegando a casa para poder hacer pues cosas que típicamente se hacen en casa. Esa es la teoría. Yo la práctica me la salté un poco y en mis campañas he salido el sábado a primera hora de la mañana. Básicamente porque es súper importante que estemos súper encima de la campaña en sus primeras horas. Porque puede haber un montón de dudas, un montón de comentarios, tienes que reaccionar, tienes que estar ajustando lo que haga falta y generando actualizaciones o arreglando fallos que pueda haber, erratas en la web o cualquier cosa prácticamente en tiempo real. Entonces yo no puedo coger un martes y a mitad de la tarde
lanzar mi campaña cuando tengo clase. Yo soy profesor, tengo clase por la tarde, ¿no? Entonces, de repente igual llego al de 3 horas y me he encontrado con el foro lleno de insultos de la gente diciendo que soy un estafador por algún malentendido tonto o cualquier cosa de estas, ¿no? Entonces, pues en mis campañas he decidido que voy a estar súper encima de ellas y la única manera de asegurarme eso era que fuera un fin de semana con muchas horas por delante, ¿no? Entonces, la teoría es una cosa, la práctica es que el día que vayas a lanzar tienes que tener por lo menos 5 u 8 horas solamente para la campaña, para estar muy al loro de todo lo que pueda pasar y que no haya ningún tipo de sorpresa, porque los 2 primeros días son críticos. Imagino que la atención tendrá que ser constante todos los días durante todos los días que dure la campaña. Si dura 30 días, pues todos los días encima tienes que dedicarle bastante tiempo. Sí, sobre todo además los 2 primeros días y los 2 últimos días de campaña. Es donde sí, es cuando más. Se corta todo el bacalao. Luego en los días intermedios pues sí que hay que estar, pero tampoco es tanta locura como los 2 primeros días o los 2 últimos días, donde tienes que estar respondiendo un montón de mensajes en los foros, en las actualizaciones que haces, mensajes privados, en redes sociales. O sea, ahí el número de interacciones sociales que tienes esos días es una auténtica locura. Por eso son días que tienes que reservar, que tienes que bloquear en tu agenda y decir, hoy estoy para esto. ¿Damos por finalizado este programa? Sí, yo creo que una primera aproximación puede valer hasta aquí. Nos quedan muchas cosas, nos queda la propia campaña en sí, nos queda la postcampaña, nos queda hablar con gente que haya hecho más campañas, gente que controle de Berkami, gente que controle de Kickstarter, gente que haya hecho otro tipo de cosas. Creo que sí queda para una serie. No sé si se acabará siendo una saga, pero una serie sí. Sí, mira, hay otro programa que me gustaría hacer también. Lo podría hacer estando tú y yo, Pablo, solos, pero me gustaría también traer a gente de los medios de comunicación, porque creo que es importante, y esto es por cosas que se me han dado a mí, también que la gente sepa cómo debe presentar su juego a un canal de reseñadores o de lo que sea, a la hora de presentar su juego como, mira, mi juego va a salir en Kickstarter. ¿Te interesa sacarlo? Pues cómo debería ser o qué tienen que evitar hacer o qué es... Bueno, cosas, vivencias que creo que son interesantes también de contar en este podcast, ya que, bueno, como tú has dicho, tienes que hacer una pre-campaña y a veces esta pre-campaña va también con estos medios, ¿no? Va asociada a esto. Despedimos el programa de hoy. Un placer estar con vosotros y con Pablo, como siempre. Un placer. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta luego. Adiós. Puedes seguirnos en las redes sociales, Instagram y Twitter, @laboratorio_POD. También puedes escucharnos en iVoox, YouTube, Spotify y Google Podcast. Laboratorio de Juegos.